¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Voy a explicar el funcionamiento de un circuito basándome en las tablas de verdad. Este circuito es el 2.1 que viene en el manual de prácticas. Primeramente explico la primer compuerta NOT, que nos dice que cuando tenemos un 0 nos va a devolver un 1. En este caso, nos devuelve un LED encendido. Cuando tenemos un 1, nos va a devolver un 0. Esto quiere decir que si yo apago mi switch, el LED se va a apagar. Si yo enciendo mi switch, el LED se va a apagar. En el siguiente NOT, básicamente es lo mismo. Cuando yo tengo un 0, nos va a devolver un LED encendido. Y si yo tengo un 1, nos devuelve un LED apagado. En la tabla de verdad del Lord, cuando los dos switch están apagados, pues va a estar apagado. Pero si un switch en la siguiente tabla, o sea, si un switch está encendido y el otro apagado, nos va a devolver un LED encendido. Y así también, cuando haya los dos switch encendidos, nos va a dar un LED encendido. Y en la tabla de verdad de AND, cuando están los dos switches apagados, va a estar apagado. Y si hay un switch encendido y el otro está apagado, el LED va a seguir apagado. Pero si los dos switches están encendidos, el LED nos va a regresar encendido. Bueno, la compuerta NAND se compone de la compuerta AND y la compuerta NOT. ¿Cómo surge esto? Bueno, se evalúa la compuerta AND y el resultado de esa compuerta se evalúa con la compuerta NOT. Entonces, en el caso del NAND, su tabla de verdad es la siguiente. Cuando hay 0 y 0, en el AND te da un 0, pero como está negado se vuelve un 1. Cuando hay 0 y 1, en el AND es un 0, pero como está negado se vuelve 1. Y cuando hay 1 y 0, en el AND se vuelve 0 y como está negado se vuelve 1. En el AND la única vez que te va a dar 1 es el 1 y 1, pero como está negado se vuelve 0. Y esta es la única vez en la que el NAND se va a volver 0. La tabla de verdad del XOR es la siguiente. Si se dan cuenta, cuando las entradas son iguales, las salidas va a ser 0. Y cuando las entradas son diferentes, la salida va a ser 1. Como en el caso de 0 y 0, se va a volver 0. 1 y 1 se va a volver 0. 0 y 1 se va a volver 1 y 1 y 0 se va a volver 1. La fórmula del XOR surge de la siguiente manera. Surge de la siguiente manera, en donde el, el signo de admiración vendría a ser la compuerta NOT, el ampersand vendría a ser la compuerta AND, y las dos barras vendrían a ser la compuerta OR. ¿Ok? Esta fórmula significa XOR. Vamos a resolverla. En el caso de que A valga 0 y B valga 1, vamos a resolverla. Voy a sustituir la A por la A y la B por sus valores que les acabo de asignar. Este es 0. Ok. Primero lo que vamos a hacer va a ser, les voy a explicar cómo funciona la fórmula. La fórmula es una A negada que entra a un AND junto con una B normal y una A normal que entra a otro AND junto con una B negada. El resultado de ambos AND van a ser comparados con un OR y ese es el resultado del XOR. Ok,
Primero en la fórmula vamos a quitar las negaciones. Según la tabla del NOT, cuando un 0 es negado se vuelve un 1. Y cuando un 1 es negado, se vuelve un 0. ¿Ok? Ahora vamos a quitar los ampersand o el AND. Cuando, según la tabla de verdad del AND, 1 y 1 es 1. 0 y 0 es 0. Ahora vamos a evaluar el OR. Aquí quedaría 1 o 0. Esto vendría a ser igual, según la tabla de verdad del OR, vendría a ser igual a 1. Y justo como les dije en la tabla, cuando es 0 y 1, 0 y 1 da igual a 1. Me dio el resultado al que yo llegué. El primer circuito que vemos acá es un circuito OR, XOR, perdón. En el primero vemos que es una A negada que entra a la compuerta AND y una B normal. Y después el segundo es una A normal y una B negada que entra a una compuerta AND. Que el resultado de los dos será evaluadas por una compuerta OR. Bueno, el resultado se verá visto comprobado en el LED. Para ver que sí funciona, que si haces el trabajo, el XOR, cuando son los dos iguales, el LED se apaga. Pero cuando estos son desiguales, el LED enciende. Ok. En el de abajo es es un NAND. Este circuito es la A y la B entran a una compuerta AND y el resultado entra a la compuerta NOT, la cual verá reflejada en el LED el resultado. Cuando estos están iguales, el LED enciende, pero cuando estos son desiguales, el LED se enciende. Y cuando son iguales, o sea, 1 y 1, el LED se apaga. Cuando los ponemos desiguales, porque quedan 0 y 1, de acuerdo a la tabla, se enciende. Lo mismo pasa cuando es 0 y 0. El LED enciende. Entonces, cuando ponemos los dos iguales, se enciende. Se apaga, perdón. A continuación les vamos a mostrar cómo hicimos el circuito del Proteus, que acaban de ver con el Proteus, pero en otro simulador un poco más gráfico. A una protoboard se le conectó las compuertas NOT, perdón, AND y OR. Se usaron también un deep switch de 8 segmentos o de 8 pines y dos LEDs de colores. Ok, ¿cómo funcionan los circuitos integrados de las compuertas? Funcionan de la siguiente manera. Este es el circuito integrado de la compuerta AND. Absolutamente todas las compuertas funcionan igual a excepción de la NOT. ¿Cómo funcionan estas? Todas tienen esta como hendidura acá. Aquí, por ejemplo, se mira uno. Esta como hendidura las tienen. Este es un AND, este es un 7408. Tienen esta hendidura y todas poseen 7 pines de cada lado. O sea, 7 acá y 7 acá. En total serían 14 pines. Bien, así sería el mapeo de los pines. En el pin número 14, va conectado a voltaje y el pin número 7 va conectado a tierra. Y se usan, digamos que se usan triadas de pines. ¿Y cómo se usan estas triadas? Por ejemplo, estas usan el sistema de entrada, salida. ¿Por qué usan ese sistema? Porque las compuertas evalúan dos entradas y devuelven una salida.
todas las compuertas hacen esto. Evalúan al menos 2 entradas y siempre devuelven una salida. La única compuerta que no cumple con este requisito sería el NOT, que evalúa una entrada y devuelve una salida. Entonces, en los pines podemos ver entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. Si siguen el mapeo en el cable del pin, se darán cuenta que sí, efectivamente son entrada, entrada y salida. Igual pasa aquí arriba, entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. En el caso del NOT es diferente. En el caso, como les dije, todos se conectan absolutamente igual. Tienen esta misma hendidura, aquí se mira mejor, aquí se aprecia mejor, tienen esta misma hendidura que te dice hacia dónde debe ir viendo el pin y que te ayuda a mapear mejor las conexiones. Como les dije, como se conectan igual, el 14 siempre va a ser voltaje y el 7 siempre va a ser tierra, al menos en las compuertas lógicas. Y este sistema ya no es de entrada, entrada, salida, sino es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Tanto aquí como en el otro. Una vez entendido eso, podemos explicar cómo es que hicimos nuestro circuito. Ahora les vamos a explicar cómo hicimos la compuerta XOR a base de los circuitos integrados. Primero voy a alimentar la protoboard debidamente conectándola a positivo y a negativo. Después conectamos 2 nodos de la protoboard a un switch cada uno. Luego, para usar el XOR, primero teníamos que negar uno de las entradas. Le vamos a poner la entrada A y la entrada B. La celeste es la A y la verde es la B. Ok. Primero la A entró al NOT para que salga la A negada, y esta A negada la metimos a un AND. Después la B la pasamos así sin negar, la pasamos al AND, y el resultado del AND lo pasamos al primer OR. Ok, después negamos aquí arriba, pasamos aquí arriba y negamos una B. Y el resultado de esa negación la pusimos en un AND. Después una A la pasamos sin negar hacia el AND. El resultado de esta operación lo conectamos hacia el OR. El resultado que nos dé el OR lo vamos a mandar a un LED. ¿Ok? Voy a prender el circuito. Se supone que este LED no debería de prender, según la tabla de verdad del XOR, dice que cuando los 2 pines son iguales, el LED va a apagar, pero cuando son diferentes, va a prender. Por ejemplo, ahorita los tengo en 0 y 0. Dicen que en 1 y 1 también va a apagar, pero si lo vuelvo 1 y 0 y 1, se va a prender, y si los vuelvo 1 y 0, también se va a prender. Quiere decir que nuestra compuerta XOR funcionó. La de abajo vendría a ser una compuerta NAND, que es un AND y un NOT. Aquí tenemos el AND, el 7408, y el NOT, que es el 7404. Usando el mismo principio de entrada, entrada, salida y entrada y salida del AND y del NOT, los conectamos a los dos últimos switch, a los dos últimos pines de nuestro switch. Entonces, ahorita está en 0 y 0. Y según la tabla de verdad del NAND, esta solamente se va a apagar cuando sean 1 y 1. Entonces, la entrada del AND la evaluamos y el resultado lo evaluamos con un NOT y la conectamos al LED. Ahorita como es 0 y 0, por eso el LED está prendido. Si yo pongo 1 y 0, el LED va a prender. Si yo pongo 0 y 1, el LED va a prender. Pero si yo pongo 1 y 1, el LED va a apagar. Quiere decir que nuestro NAND funcionó.